gracias a Dios, eres un milagro. Aquí estamos nuevamente en Bien por Casa. Gracias por seguir con nosotros. 11 del día, 36 minutos. ¿Qué tal rolita la que te mandaste? Qué bonita, ¿no? Bien Qué playera, bonita, ¿no? Claro. Más, yo lo escuchaba cantar y decía, no debería estar acá, quisiera estar en la playa. Sí, ¿no? Claro. ¿Por Sí, qué no? pues. Bien por Casa, desde la playa, pronto. Desde Agua Dulce. Desde Pescadores. Ay, 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 con Yuyos y Muy, todos invitados. Bueno, vamos al tema. 11 de la mañana con 37 minutos, efectivamente, y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros los padres de familia. Cuando somos padres de hijos adolescentes, nos enfrentamos a todo un universo de situaciones nuevas. Si aún no eres padre de un hijo adolescente, no te preocupes, ya te va a llegar, ya te va a tocar. Y mejor es que te vayas preparando desde ya. Si no eres padre aún, pero piensas ser padre algún día, también te va a servir este tema. Y si no quieres ser papá ni mamá, pues evidentemente nunca has decidido no tener hijos, igual escucha este tema porque algún sobrino, alguien te va a caer. Así que mejor que sepas sobre cómo y qué hacer con los chicos cuando están en esta etapa tan complicada como lo es la adolescencia, ¿sí o no, Osquito? Así es, y para eso nos acompaña nuestra invitada del día de hoy. Está con nosotros Isabel Aragonés. Ella es terapeuta. Un aplauso para ella. Gracias por estar aquí. Gracias, Isabel. ¿Cómo te va? ¿Qué te Bien, gracias. Sí, es un tema bastante serio. Creo que a veces esa es una etapa difícil, ¿no? En la que el adolescente realmente necesita su independencia y a veces hay la rebelión con los padres, ¿no? Ahora, yo nos invitaría a los tres a entrar en un juego de regresión y entendernos a nosotros de adolescentes y después tratar de jugar a la comparación con los adolescentes de ahora, que son totalmente distintos, es otra generación. ¿Cómo sienten ustedes, yo también incluido, nuestra generación de adolescentes? ¿Es muy distinta, muy distante, Isabel? Yo pienso que sí. Yo pienso que antes siempre había el respeto al papá o a la mamá, ¿no? O a las autoridades, y creo que en esta época se ha perdido mucho eso. Porque a veces los papás y las mamis están trabajando por darles un bienestar económico, material, pero a veces se ha descuidado también el poder estar en la casa y darse cuenta qué le está ocurriendo a su hijo o a su hija, ¿no? Y eso creo que empiezan como decir, los chicos a sentirse como solos y a no poder contarles sus cosas porque no hay una comunicación constante con los padres. Y a veces las empiezan a vivir solos, ¿no? Y ahí es cuando viene, pienso yo, el conflicto, porque en vez de acercarse se distancian. Yo lo que creo también es que, o sea, de hecho, siempre la adolescencia se ha caracterizado también por la rebeldía, ¿no? No en vano, por ejemplo, hay películas, por ejemplo, como Rebelde sin causa, la gran película esta icónica protagonizada por James Dean, que también pues reflejaba todo, bueno, el salidito todavía estaba incluso entre los años adolescentes, ¿no? Con esta fuerza, con esta energía, con estas ganas que son como que características del adolescente. Pero sí, efectivamente coincido contigo que de repente en esta generación puede haber un poquito, o pueden ser un poco más proclives a la mala crianza, ¿no? Digamos, al desacato a las normas y este tipo de cosas. Digamos, rebeldes por naturaleza, eso siempre ha habido en todas las épocas, pero dentro de la rebeldía, ¿no? Probablemente hacían un poco más de caso, por lo menos pues a las figuras de autoridad inmediatas que eran los padres, ¿no? Exacto. Pero en nuestra generación de adolescentes, la madre o en todo caso los padres estaban mucho más presentes porque coincidimos en que no tenían que estar pues 24 horas trabajando o 23 horas trabajando y una hora en la casa un ratito. Y la mamá había una imagen materna más presente como ama de casa. Entonces había que reportarse permanentemente después del colegio, después de jugar, en la tarde, en la noche, y esa imagen ya no, de pronto nos ponía un poco los límites, ¿verdad? ¿Es eso lo que ya no se tiene actualmente? ¿Es más o menos la figura? Sí, yo pienso que eso es lo que está ocurriendo con esta generación, ¿no? Y en ese también la mamá trabajar y no estar en la casa, como dices tú, o sea, llegan cansadas del trabajo. A veces ni tienen tiempo de mirar a los hijos o escucharlos o darse cuenta qué les pasa, ¿no? Entonces la comunicación se pierde. Ahora, de por sí también los cambios a nivel hormonal, a nivel físico, también desatan una serie de situaciones, ¿no? Está, por ejemplo, todo el tema relacionado, bueno, a los cambios, digamos, a las características sexuales secundarias, y también se me ocurre, por ejemplo, el tema del acné y este tipo de cosas que van
de alguna forma condicionando cómo va a ser la personalidad de estos chicos, si van a ser de repente más sociables, menos sociables, más entradores, ¿no? Todo esto se va configurando en esta época. Exactamente, y ahí otra vez vuelvo a insistir mucho, ante la ausencia de los padres, o sea, cómo viven ellos sus temas. Me refiero a una ausencia física, porque físicamente están en casa, pero me refiero a la ausencia emocional. De no preguntarte o darte cuenta si tu hijo se siente triste y por qué se siente triste y poder prestarle tus oídos, ¿no? O sea, escucharlo, qué le pasó, qué ocurrió y dejarlo que él pueda expresarse y hablarlo. A veces están, y digo, también estamos en el apuro de entro, salgo, tengo que hacer esto, un ratito, espérame, y no hay esa comunicación que debería ser, ¿no? Y entonces yo creo que la distancia se va dando a veces, y no es que los padres tengan que dejar de trabajar, sino es necesario que aunque sea 20 minutos te puedas sentar a mirar qué le pasa a tu hijo, permitirle que hable y creo que ahí todo se puede sacar y estar el niño en paz, ¿no? Es buscar la calidad de tiempo es calidad, no cantidad. Claro. Es calidad, no cantidad. De pronto una película en una tarde podría funcionar también, porque eso te puede dar como temas para conversarlas después. Exacto. O sea, un fin de semana. El asunto de pronto está en no saber cómo llegar o qué espacios buscar. Ajá. Es que creo que, como dices tú, saber cómo llegar, el vínculo lo va formando desde que el hijo nace. ¿Y eso qué significa? Estar en comunicación, hablar, jugar, participar, o sea, ser parte de la vida de... Me dejo entender, no solamente es en esta época, creo que lo que se caracteriza también es, necesito tales zapatillas de tal marca, toma. Necesito tal cosa, toma. Quiero el viaje, toma. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa muy presente. Por las ausencias. Por las ausencias, ¿no? Entonces el niño aprende que de repente cuando el padre lo quiere bien es cuando le regala las cosas. Y no es así. Ahora, porque yo pregunto, ¿qué te acuerdas o qué recuerdos tienen ustedes de su infancia que sean agradables en familia? Claro. Y ahí viene la tarea. Y ahí viene la tarea. Yo lo que recuerdo son los viajes, los momentos que hemos compartido juntos, a veces simplemente un paseo, pero no las cosas materiales. Claro. Ahora, cuando yo estaba empezando el bloque y preguntaba cómo nos veíamos a nosotros, yo digo, de adolescente tenía esta sensación de invulnerabilidad adolescente, ¿no? Es como, sí. A mí no me va a pasar nada nunca, yo sé todo, yo lo puedo resolver. O sea, y no es muy distinto a lo que van a hacer nuestros hijos ahorita. Entonces, ¿por qué también estar encima como creyendo que yo le puedo resolver la vida o que yo sé que lo voy a proteger? O sea, ¿no tiene derecho ese adolescente a equivocarse? Sí, ¿No claro tiene que derecho a sufrir? Sí. ¿No tiene derecho a meter la pata y después decirle, ¿te dije o no te dije? ¿No tiene derecho ese adolescente a cometer tantos errores como nosotros lo hemos hecho? Sí. Es que creo que la característica del adolescente también es experimentar. Es que tiene que No, hacerlo. y justamente vienen esos cambios, ¿no? Son muchas cosas, pertenecer a un grupo, el primer Darse enamorado, cuenta que la no era primera su grupo. enamorada, exacto, ¿no? Entonces es como probarse y validarse que ellos pueden. Y como dices tú, nada me va a pasar. Sí, esa Y vulnerabilidad claro. es un espíritu ahí muy Sí. fuerte. Ahora, yo estoy de acuerdo, sí, o sea, con esa forma de ver las cosas, siempre además desde el respeto por la individualidad de la Claro. otra persona, por más que sea hijo de uno, pero también siempre pongo, en todo caso, paralelo con esto, el tema de los límites. Los límites tienen que estar claros y establecidos desde siempre. Desde que nacieron. Desde que nacieron, Sí, efectivamente, porque nosotros no podemos dejar de ser padres y pasar a ser amigos. Porque No. si somos amigos, entonces ¿quiénes son los padres de esos chicos? Exacto. Y quiénes son finalmente los que van a guiar, porque esa es la labor, ¿no?, final de un padre, ¿no? Exacto. Y a veces hay la confusión, ¿no? Que dices, mi mejor amigo es mi papá, y no es así. El papá es el que escucha y es el que pone los límites, ¿no? Y es y siempre cuando hay el principio de autoridad y hay la confianza necesaria, yo creo que a veces en esas metidas de pata, ¿a quién acudes? Si no hay ese vínculo con tus padres, acudes a los amigos y a veces son los malos consejos. Claro, es Porque no tienen ni la experiencia ni la capacidad, ¿no? Estoy hablando de cosas quizás, no sé, no tan simples, sino más complicadas, ¿no? Pero hasta en las cosas simples, de Sí. pronto hasta en lo más simple que podría ser el primer amor, de pronto, la primera ilusión de tu Exacto. hijo o de tu hija. El primer desengaño, No, decepción. la primera decepción. De pronto, si nosotros ponemos esta distancia solo de padres, entonces este chico, esta chica no va a querer abrirse completamente a ti, sino va a decir, mi papá o mi mamá me va a decir que no, que ya se te va a pasar, mejor me voy donde mi amigo o mi amigo. Entonces siento que hay un juego constante entre efectivamente ponernos siempre horizontales y saber que
también somos padres, ¿no? En la justa medida. Sí, hay que buscar un equilibrio ahí que no es fácil tampoco, no es fácil de lograr. Nos vamos a ir a un corte porque tampoco es fácil mantener una secuencia. Tenemos que mantener el equilibrio. Claro, sin que entren los auspiciadores, tenemos miles, pero nos vamos al corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa. Yo paso sin su amor, ay, ay, doctor. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente. Continuamos. Estamos hablando acerca de padres, de hijos adolescentes. Qué complicada es esta etapa para nosotros que la hemos atravesado y que cada uno dentro de su propia realidad. Pero cuando ya somos padres tenemos que enfrentar una doble situación, tratar de ponernos en su lugar, pero también tenemos otro rol, que es el de padres, ¿no? Y antes del corte estaba diciendo que es difícil entrar en esta negociación, porque si nos ponemos en un solo rol, el de padres, probablemente eso nos ponga una distancia para poder acompañarlos, para poder dialogar mejor, para poder entender su realidad y tratar de guiarlos. Porque esto de ser solo amigos tampoco sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo buscar esa doble lectura para que les sirva a los dos? Yo creo que ahí, a veces los chicos piden cosas simplemente, no sé, quiero irme el fin de semana a la playa con mis amigas. Y nosotros tenemos una idea muy diferente, ¿no? Y a veces el chico, si escuchamos bien, lo que quiere es tomar sol, broncearse o comer helados, lo que fuera. Pero no hay una comunicación realmente, o sea, que escuche qué es lo que realmente está queriendo mi hijo o mi hija en esta situación o circunstancia, ¿no? Y nosotros decimos, no, playa, peligro, no vas. Y se cierra la comunicación. Pero qué difícil, ¿no? Me ha dado risa porque me he quedado con el ejemplo de... Nos tienen que mentir los chicos, los adolescentes, para poder lograr lo que ellos quieren. O sea, tenemos que convertirnos en esa entidad a la que hay que mentirle constantemente para lograr sus objetivos. O sea, ¿y por qué no puedo esperar yo que mi hijo o mi hija venga y me diga, ¿sabes qué, papá? Quiero irme a la playa el fin de semana porque está la flaca o el flaco que me gusta. Y quiero ir, pues, y quiero verlo el fin de semana, y quiero tomarme un helado o una chela, no lo sé. Pero y es muy difícil para el padre entender eso. ¿Cómo va a tomar una chela siendo? Depende de la edad, pues. Pueden tomar dos, eso no importa, no lo van a tomar frente a ti, a escondidas también lo van a hacer. Me refiero a la frontalidad que podemos tener o que puede tener ese chico. Lo que pasa es que esa frontalidad no puede, o sea, es bien difícil que exista si es que mi hijo me dice, ¿sabes qué, mamá? O sea, ya, me voy a ir a ver con mi flaco que es un drogado, pues, y ya, pues, si fuma hierba y ya, pues, mañana. Y voy a tomar una chela o dos. Pero por eso te digo, o sea, no puede existir esa frontalidad así. Entonces, porque sí. No. Pero para eso está el papá y tiene que ver, o sea, tiene que conversar con él, porque a lo que me refiero es que no te puede decir desfachatadamente, ¿sabes qué? Me nació del forro hacer estas cosas y ya, pues lo hago porque quiero. Tienen que dialogar, tienen que transar, tienen que negociar, o sea, entran muchas cosas, muchos factores de por medio. No es, él viene, me dice y yo, ay, hijito, amén, vaya nomás. ¿No? Claro, o sea, tiene que haber todo. Que venga mi hija o mi hijo y me diga, papá, me voy el fin de semana de retiro espiritual. Me voy a ir a rezar, me voy a leer libros de espiritualidad, me voy a meditar. Anda. Tampoco. Entonces sí le creo. No, pues no se trata de lo que le creas o no, se trata de que hay cosas que puedes decir o no. Ayúdanos. Por eso vuelvo a decir, ¿no? Si el vínculo se ha formado desde el momento que el niño ha nacido y puedo entender sus necesidades en cada etapa del desarrollo de su personalidad, el padre en la adolescencia yo creo que tiene que aprender a confiar en que el hijo sabe y confía en sus padres. Sería importante, cuando va a decir algo, pero eso se forma desde que nace, no cuando es adolescente. También mencionar en todo caso desde qué edad empieza la adolescencia y hasta qué edad se extiende. Dicen que ahora es hasta los 25 años, ya no es hasta los 21. ¿Y qué cosa lo Y se inicia a los 12 años. Sí, sí. ¿Y por qué se ha extendido? Sí, eso es una buena pregunta. Porque yo creo que es que hay ausencia emocional en las personas, me refiero, ¿no? Si los padres no saben manejar sus emociones, el niño crece sin conectarse con lo que siente y se confunde, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo, por mi trabajo yo tengo mucho contacto con personas de Estados Unidos y sé que allá las personas a los 16 años que terminan el colegio se van a hacer su vida. Y los padres los crían sabiendo que ya pueden pagarse su universidad, pueden irse a vivir, a hacer su independencia. Me dejo entender, pero acá eso no es visto así. Acá el hijo sale de la casa cuando se casa, ¿o no?
¿O no? O incluso vienen a vivir a la casa con sus flacas y sus flacos. O sea, también. acá somos como bien gallineros, ¿no? Sí. Acá tratamos de tener a todos los pollitos y pollitas. Pero tampoco es bueno, ¿no? Por supuesto, Claro. es negativo también. No, tampoco, y no me refiero a que los chicos a los 16 se tengan que ir, sino que son responsables de sí mismos. O sea, ellos saben lo que es bueno, lo que es malo, y yo creo que la base ahí está en el manejo de emociones. Ellos saben exactamente qué les hace sentir bien, qué les hace sentir mal, lo que les conviene, lo que no les conviene. Acá no. Ahora, Acá, pero- acá lo sobreprotegemos tanto de repente que el chico cumple sus 16 años y ocurren esas cosas que tú me dices. Los embarazos de adolescentes, ¿en qué edades son? Los chicos se Desde meten los a drogas. 12, 13 años. ¿eh? Exacto. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes o no les estamos alertando los peligros o no hay una comunicación franca y sincera, porque lo ideal sería lo que tú dices, ¿no? Me quiero ir a tal sitio y si yo sé que esa persona no es buena, Lo conozco sus hablaremos. amistades, hablamos, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino un poco regresando al ejemplo, digamos, si es un adolescente que está entrando en la adolescencia, que tiene 12, 13, 14 años, para empezar a recordar que el alcohol no se le puede expender, no se le puede vender a un menor de edad. Pero Por lo tanto, algunos lo hacen, estamos ¿no? hablando, sí. Pero la responsabilidad pero es del estamos- adolescente. Sí, pero también de los padres. Porque tú no puedes decirle a tu hijo y darle la venia y decirle, ya mi amor, ¿quieres tomar? Anda, claro, toma, o toma con otra persona o toma conmigo. Porque, digamos, le estás dando carta abierta y estás haciendo que entre en un mundo que todavía su cuerpo, incluso físicamente, no está preparado. Su cerebro no está preparado para recibir Y lo vas alcohol. intoxicando. Sus neuronas no están... Exacto. Y lo vas lo No, estás pero intoxicando. todo, o sea, ni alcohol, ni cigarro, ni No, drogas, ni de nada. ninguna manera. O sea, todo eso es evidentemente drogas legales. Legales o ilegales si quieres, pero son drogas. Pero igual evidentemente. son ilícitas para los chicos, o sea, para menores de edad. No se le puede vender alcohol De ninguna manera, pero Pero yo eso creo no acá significa que no si lo el van a, no adolescente tienen toma acceso. conciencia de que esas cosas no les hacen bien, ellos no pedirían. Y así les ofrezcan, no lo harían. Pero eso tiene que ver, vuelvo a insistir mucho, el tema es comunicación. Y con sus padres, vínculos bien formados, el chico es difícil que se desvíe. Pero cuando eso no ocurre en una familia, o sea, claro, ¿quién lo suple? Los amigos que te dicen vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer lo otro, nadie se da cuenta. Me dejo entender, ¿no? Entonces, si la persona tiene bien claro sus límites, sus valores, ha escuchado, ha aprendido bien, no lo va a hacer. Bueno, y tienen los ejemplos, ¿no? O sea, Claro, yo no por le supuesto, puedo no decir a mi hijo, podemos predicar yo no le con puedo el decir a mi hijo, ejemplo. no fumes con la Cuando tú cajetilla en la fumas. mano. Exacto. No, no le exacto. puedo decir eso. O no le puedo decir, solamente tengo una novia cuando yo tengo 10. O sea, ¿me entiendes? Es como, hay que ser consecuente. O trata bien a las personas cuando el papá trata mal a la mamá. Claro, si yo Hay que ser grito en la casa y consecuentes, pateo a todo el coherentes. mundo, no le puedo decir a él, respeta. Entonces, no, hay que ser Y consecuente. eso tiene que ver con emociones, vuelvo a insistir mucho. Yo creo que la base de todo esto son las emociones. Entonces, porque la comunicación es en base a emociones. La comunicación no es cómo estás, cómo te fue, sino hay que mirar qué es lo que siente la persona, qué es lo que transmite con su lenguaje no verbal. Y hay atrás de las palabras. Yo por ahí como padre, o sea, puedo darme cuenta si el hijo está mintiendo o no está mintiendo, porque me va a hacer algún gesto o algo que está pasando, ¿no? Y hay una forma de preguntar que es adecuada, donde la persona va a poder abrirse y hablar de lo que quizás no quiere, pero sin ser interrogado como a veces ocurre, ¿no? ¿Y por qué te vas a tal sitio? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué? Y no sé cuánto. Entonces, ni a nosotros nos gustaría que nos interroguen de esa manera. Y además, bueno, igual como tú dices, ¿no? O sea, desde el inicio, desde edades tempranas, recién desde que nació. nace, Sí. estos vínculos de comunicación, de emoción Afecto. sana, Sí. de afecto, tienen que estar fluyendo, Presentes. tienen que estar presentes, sí o sí. Y también, evidentemente, predicar con el ejemplo, totalmente de acuerdo, porque, digamos, si nosotros como padres tenemos una conducta de determinada manera, pues no vamos a esperar que nuestros hijos esperen portarse de otra forma. Sin embargo, siempre digo yo y repito, ¿no? Nosotros somos los guías, ¿no? Somos los guías y tenemos que realmente tener mucho cuidado con los ejemplos que les estamos dando. Y eso significa que tenemos que aprender a ser adultos, emocionalmente adultos. Emocionalmente hablando, claro. Porque hay personas que tienen, como yo digo, 50, 70, 80 años, pero se comportan como niños, ¿no? Y no es que ellos quieran hacer eso, sino que simplemente no aprendieron. No hay ¿no? una evolución emocional ahí. No hay una evolución emocional, ¿no? Entonces, las mismas carencias, las mismas, las repito con mi esposo, con mi esposa. O sea, es un adolescente tratando de grande. criar a otro adolescente. Imagínate el conflicto que hay ahí. Ahí vienen los pleitos, y no solamente en los hijos, sino con las parejas también. Claro. Cuando uno es adulto y el otro es pequeño, o sea, no puede haber un diálogo.
Porque un adulto conversa de adulto con una persona y puede decir, me siento mal cuando tú te vas, por ejemplo a mi hijo, ¿no? Y me dices que vienes a tal hora y no llegas, ¿no? Yo me desespero y pienso que te puede pasar algo, ¿no? Entonces, si el chico percibe qué es lo que yo estoy sintiendo, se va a dar cuenta, mi mamá se desespera, entonces mejor le aviso. Por si acaso me voy a demorar, estoy con fulano sutano y voy a llegar a tal hora. Pero es comunicación. Claro. Y lo que quiero insistir mucho es que siempre se comunica emociones. Claro, esto que mencionaste me llamó la atención, esto que mencionaste en su momento, que es la la sala de interrogatorio, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Etcétera. Es necesario, pero creo que, sí, tipo CIA, sí. tipo Gestapo, está muy bien, porque es importante. Yo quiero saber con quién va a estar y con quién no va a estar, pero creo que ahí la sutileza puede ser el ingrediente perfecto. Saber cómo llegar a lo que tú quieres sin que ese chico o esa chica se sienta interrogado. Y eso es comunicación. ¿Ah? Eso es comunicación. Claro, hay formas y maneras, Sí. ¿no? Y ahí también entra la emoción, que lo que estás hablando y recalcando. Y yo pienso también siempre que antes de hablar, ya sea con nuestros hijos, con nuestras parejas, ¿no? Siempre hay que tratar de ponernos en neutro, ¿no? Porque si dejamos salir nuestras emociones, ¿no? Probablemente el mensaje no va a llegar tan claro, porque va a llegar como que cargado de una emoción y lo que va a quedar finalmente es la emoción y no el mensaje. Exactamente, ya no te escucharon. Claro, Ya no te escucharon. vamos a ampliar esto, pero luego de un cortecito nos vamos al corte, siendo las 12 en punto del mediodía y regresamos para seguir hablando de la Hora del adolescencia. Hay que rezar, hay que rezar. Vamos al Ángel, Hay que rezar, regresamos. al ángel. Dentro cuando no tengo su amor. Y esta es mi historia. Seguimos aquí en Gracias. Tiempo en Casa. Gracias por avisar a tiempo. 12 del día con 3 minutos. Estamos hablando acerca de los padres adolescentes y definitivamente el tema se ha dirigido a varios aspectos importantes, ¿no? Desde la salida, los romances, la comunicación está quedando claro que es el mayor ingrediente que deberíamos tener siempre, pero no hay que esperar a ser adolescentes, pues, o a tenerlos de adolescentes para empezar a acercarnos, ¿no? Hay un ejemplo que yo siempre pongo, el de este escritor Galeano que tuvo una pena con una niñita de 3 años y que cuando ella vino con una gran tristeza a contarle que se había peleado con su mejor amiga, vino llorando a contarle eso a su papá, y él, en vez de minimizar el tema y decirle, ya tienes un montón de amigas, o ya te va a pasar, etcétera, lo único que hizo fue abrazarla y llorar con ella. Entonces, solo ese gesto, desde que lo leí, para mí fue como iluminador, ¿me entiendes? Es como aterrizar en un sentimiento, en una emoción que ninguno de los dos va a olvidar jamás. Yo no lo olvido como lector. Si tú vives algo así, debe ser muy intenso. Claro, Entonces, porque ¿qué es lo que hizo ese papá? Validó La el emoción. sentimiento de la niña. ese dolor y esa pena es ¿no? intenso. Y lo compartió. Y si no hay palabras de decirlo, simplemente es el gesto. Llora en mis brazos, ¿no? Y Y te está acompaña. bien, porque cuando tú me dices minimizamos, tienes otras amigas, no sé cuánto, lo que estoy haciendo es no escuchar, ¿no? Y simplemente eso es como un cierrapuertas en la barrera de la comunicación y ya la niña no te va a contar nada. Y no solamente en esta vez, no te lo va a contar nunca más. Y eso es grave. Y eso es grave, ¿no? Y a veces los padres hacemos cosas porque no sabemos manejarlo de otra manera, ¿no? Entonces, claro, las emociones, como tú lo has dicho hace un ratito, me pongo en el ejemplo de la otra persona y cómo puede sentir esa persona para decir, me siento triste, y no solamente el caso de la amiguita, de repente se murió la mascota, en el caso de los niños, ¿no? O de repente el adolescente que su primer amor la desengañó, lo que fuera, Una ¿no? O sea, decepción. ¿no? Y, ay, no te preocupes, ya va a pasar, entonces nunca más te vuelven a contar, ¿no? Porque es tan delicado el ser humano cuando se abre, te está abriendo su alma. Ahora, igual, también ahora que ya estás mencionando esto, también hay una diferencia muy interesante entre adolescentes varones y adolescentes Ah, sí. mujeres. Piensan Ah, sí. diferente. Por Es muy, supuesto. muy distinto. Sí, piensan diferente. Sí. Es que además todo está exacerbado, pues, ¿no? Ajá. Entonces imagínate, digamos, tú que conoces tanto acerca de las mujeres, tú que sabes tanto de... ¿no? Porque tiene familia, pues tiene hermanas, su mamá y todo, ¿no? Claro. Entonces, tú que eres conocedor, imagínate, además de lo que ¿no? siempre conversas y dices, imagínate una mujercita adolescente con todo lo que tú ya conoces, así exacerbado, así... En superlativo, Al cubo. así. Al cubo, superlativo, así. Imagínate. ¿Qué tarea? Me has dejado tarea. Qué bonito, ¿no?
Ahora, lo que yo digo es, claro, somos emociones constantes, somos aprendizaje constante, evidentemente esto de equivocarnos un día nos va a enseñar también, pero ¿por qué tantos padres no entendemos ese contacto, esa necesidad de abrirnos emocionalmente? ¿Por qué algunos padres todavía se rigen en esto de no me gusta ese chico, no sales con él, no me gusta esa chica, no sales con ella? O sea, si sabemos que eso lo único que va a producir es una distancia abismal y terrible. Y va a ser efecto contrario, ¿no? Y No salgas a salir. ocurre el efecto rebote. Sí. Yo te prohíbo y ese chico se va a poner terco y esa chica también y va a hacer exactamente lo que tú no quieres. No es muy como, no deja a los padres como poco hábiles, poco inteligentes a la hora de negociar esas cosas. Es que yo creo que si tú no lo has aprendido de hijo y de adulto no lo has aprendido, tampoco sabes cómo hacerlo. Claro. Esa es una carencia, ¿no? Eso es una cosa, un tema muy importante que estás mencionando, Isabel, y es que sí, pues yo pienso que también nosotros tenemos que ver primero cómo estamos por casa, ¿no? Sí. Literalmente, ¿no? Sí. Porque antes de pretender guiar a nuestros hijos, incluso antes de, lo ideal sería, ¿no? Antes de pretender ser padres, ver cómo están las cosas, ¿no? Cómo están las pulgas en el perro, ahí hay que ir limpiándolo, claro, barriendo el techo. Sí, es verdad. ¿No? Y así estar mejor preparados. Y claro, siempre el apoyo terapéutico siempre va a estar ahí. O sea, no es necesario estar con una patología declarada, con una enfermedad, ¿no? O que te digan, oye, ¿sabes qué? Estás medio loquín, hay que ir al psicólogo o al psiquiatra. No. Pienso que hay que ir siempre para hacer consultas respectivas o de repente decir, oye, mira, ¿sabes Orientación, qué? ¿no? No sé cómo Esta manejar soy yo, esto. exacto, ¿no? Y bueno, pues hágame un escáner, ¿no? Para ver en qué cosas puedo ir mejorando en el día a día, ¿no? Es que eso es un adulto responsable. Ujú. Porque nadie nace sabiendo, pero en el momento en que tú te das cuenta que tienes limitaciones, que no sabes cómo abordar un tema, buscas ayuda. Y la ayuda no es mala, porque nadie tiene por qué saber todo, Exacto. ¿no? Pero es responsable porque de esa manera causa menos daño. Porque en el caso contrario de la niña que tú me dices, le hubiéramos dicho, ahí no te preocupes si tienes un montón de amigas, trae a Rosita, invita a Marita, no sé qué, o sea, estamos minimizando su dolor y Y no sus le estamos vínculos. escuchando y ahí se rompe. Pero estamos minimizando su dolor y sus vínculos. Y ahí ¿no? se rompe. Estamos enseñándole probablemente con un gesto tan mínimo Ajá. que las personas somos totalmente reemplazables como un paquete de galletas. Y no es así, ¿no? Los No es vínculos así. creo que son los que nos hacen realmente más sólidos como grupo, como familia, como sociedad. Es un poco la idea. Exacto, y cuando tú te respetas en tus sentimientos, en tus emociones, eres claro y concreto en lo que, y coherente, como dices tú, en lo que yo voy sintiendo, entonces puedo respetar y entender cuando esa niña llora, entender el dolor de ella y respetarlo, porque yo sé lo que se siente, pero normalmente las personas andan desconectadas. Claro. Entonces, ante no saber qué manejar, con que me va a poner a llorar o me va a decir que no te preocupes, vamos y compramos otra mascota, vamos a buscar a tu amiguita, no sé. Entonces trato de Reemplazo. evadir y no resuelvo. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Hay una suerte también de no querer, de un alejo de emociones, ¿no? O sea, no soporto, no manejo su llanto, entonces no la dejo llorar o no lo dejo llorar y lo lleno de cosas, lo empapelo de cosas materiales para que minimice esa emoción, ¿no? Pero esa está guardada. Claro, por supuesto, y además estamos obviando algo que es tan importante. Nosotros, las emociones son parte de nosotros, ¿no? Sí. Y hay que, digamos, también saber expresarlas en el momento necesario, de manera libre, ¿no? Y bueno, pues sabemos que de repente sí, pues en este momento estoy triste, expreso mi emoción de tristeza y bueno, más tarde voy a estar bien, voy a estar en la contenta. polaridad, en la alegría. Claro. Si no expreso mi enojo de manera adecuada, no voy a estar en la felicidad, en la alegría, voy a quedarme enganchada en esa emoción. Así es. Esta- Y hay personas que viven así en esa polaridad, ¿no? Y es triste. Esta película que el año pasado pues causó sensación fue la de Intensamente, ¿no? Y es tal cual, ¿ah? Yo creo la he visto, que- me encantó. Es No tal la he cual. visto. Es tal Creo cual. que, ¿sabes qué? No. Que se pone a cargo de la mente de la persona, Es sí. que Es tal creo cual. que es importante porque es una lección para todos. Sí, o sea, grandes, medianos, chicos, sin género, con 18 todos. idiomas en la Les ocurre cabeza. a todos. No importa de ¿Qué edad tengas? Sí, creo que nos da una lección efectivamente de lo que es absolutamente necesario. Tarea para mi casa, Sí. ver intensamente. De verdad. Claro que sí. Es una gran lección.
lección esa Y todas las película. emociones son válidas, ¿ah? Claro que Todas, sí. Todas todas. son Por válidas. eso es que es importante reconocer la parte oscura, la parte negativa también de nuestras propias emociones. Eso de Exacto. no llores porque ya va... Es feo bloquear es necesario, ¿no? Es necesario también brotar a veces un poco intensamente. Y acuérdate Y- que cuando bloqueas te quedas en esa emoción y ya no vas a la polaridad. Exacto. Y eso es lo más triste, porque te quedes una persona enojada o una persona deprimida cuando realmente podías haberlo expresado y ya estás al otro lado. Claro que sí. Bueno, muchas cosas hemos aprendido el día de hoy y todas pues con relación a nuestros hijos adolescentes. Fíjense cómo hemos hemos llevado el tema de ver cómo, digamos, criar a nuestros hijos adolescentes y hemos terminado en nosotros mismos, ¿no? Claro. Que finalmente es la génesis de todo. Si es que nosotros no estamos bien como personas, como seres humanos, no vamos a estar bien ni como padres, ni como profesionales, ni como nada. Así que una chequeadita ahí, una aceitadita ese carro, una limpiadita ese techo y vamos a estar... Y nuestros hijos nos van a Vamos a estar reflejar nuestras mejor. carencias también. Por supuesto. Es así. Muchas gracias, Isabel. Un Adiós. aplauso. Gracias. Nos vamos al corte. Corte. Y este programa llega gracias a... Es patrocinado por... Vamos nomás al corte a las 12:02 y regresamos con más aquí en Bien por Casa. Contigo al cielo, por ti, mi vida es más que un sueño. Ahí. No, de Esmeralda Verbel. Ahí está. Bajo No, el taroja. esta lectura podría ayudar, ediciones Obelisco, Isco, y podrían darle una leída y probablemente Todo ayuda, todo a partir ayuda, de esto y estos encontrar libros, unas respuestas interesantes. Definitivamente, la lectura ayuda muchísimo en todo y sobre todo pues en estos casos, ¿no? Para tratar de ingresar en este universo de adolescentes, ¿no? Mira, hay hasta recetas de convivencia, hay recetas de cocina, hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay un capítulo que dice las chicas, ¿no es cierto? Y van a hablar acerca de cómo funcionan, cómo es que cuando crecen, el primer encuentro, la escuela, los grupos urbanos, las drogas, los padres, la amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay muchos temas interesantes detrás de este libro que podrían ayudar a los padres de las adolescentes. Lo que piensan las adolescentes. Qué bonito, muy bien. Y él rapidito capturó, ¿no? Dijo así. ¿Estás ¿Qué? pensando tener hijitas adolescentes? No, yo ya tengo 3 hijos. 3 hijos, Ya, varones. con eso es suficiente. Ahí ya. Sí, Las ya. adolescentes son amigas de tus hijos. Sí, sí, ahí nomás, yo no quiero saber nada. Y, Ya, Tinder- nada, ya y la- sí. y las de Tinder, esas son amigas de tus hijos. No, porque tienes que tener 18 para arriba. Ah, ya, pero 18 todavía es adolescencia. Hasta el 26 dijeron. Entonces que pasen. Siempre y Pero cuando con tengan DNI azul. azul. Ya saben, Muy amigos, bien. a tener en cuenta siempre los temas de la familia, comunicación, es lo primero y más importante que debemos tener en cuenta a la hora de hablar con nuestros hijos. Hablar claro, directo, en castellano, en inglés, en rumano, en el idioma que mejor les acomode, pero hablar claro y directo, eso es lo más importante. Ya saben, lo que piensan las adolescentes de Esmeralda Verbel. Ahí te dejo el libro, Pollita, muchísimas gracias.